En este video vamos a discutir, charlar sobre cuestiones generales acerca de demostraciones. Primero que nada, probablemente hayan notado, si han leído algún libro de matemática, que la mayoría de las proposiciones suelen estar escritas en lenguaje castellano. Por ejemplo, como esta que yo escribí acá, el cuadrado de un entero par es un número par. En general, las demostraciones de ese tipo de proposiciones suelen estar hechas de la siguiente manera. Suelen decir algo así: sea x, que pertenece a los enteros, un número par. Luego, si x es un número par, x sabemos que es de la forma 2k, donde k es un número entero. Es decir, si es un número par, se puede escribir como 2 por algo. Entonces, x cuadrado por la definición que aplicamos acá se puede escribir como 2k al cuadrado, pero eso por la propiedad distributiva de la potencia en los enteros. Esto es al cuadrado por k al cuadrado, y esto sería 4k al cuadrado, que sería, lo podemos escribir más claramente como 2 por 2k al cuadrado. Entonces, ¿qué ocurre? En el conjunto de los números enteros, la multiplicación y la potencia son cerradas, lo cual quiere decir que todo lo que está en el paréntesis es un número entero, y cuando tenemos 2 por un número entero es lo que definimos como un número par. Entonces, esto implica que x al cuadrado es un número par. Más allá de la simplicidad o no de esta demostración, lo que yo les quería mostrar es que esto, que es el tipo de demostración que suelen encontrar en un libro, no se parece en nada a lo que hemos estado charlando en la materia hasta el momento, tanto en lógica proposicional como en predicados. Bueno, eso es porque en general las demostraciones se pueden dividir en dos grandes grupos: las demostraciones formales, que es lo que hemos tratado hasta ahora en la materia, sean tanto las de lógica proposicional como las de predicado, es decir, demostraciones formales que hemos hecho de razonamientos a través de sus formas, cuando utilizamos, recuerdan, las reglas de la tablita, o en predicados, donde primero aplicábamos esta clase de especificación universal y existencial, luego aplicábamos la tablita y luego volvíamos a aplicar las leyes de generalización para obtener un predicado. Y luego el otro gran grupo son las que se llaman demostraciones informales. Bueno, entonces, como les comenté, las demostraciones formales son las que hemos visto en lógica proposicional cuando hacemos demostraciones formales de razonamiento, o en predicados. El problema que tienen las demostraciones formales es que no lo vamos a hacer porque resultaría largo y aburrido, pero realizar una demostración formal de este tipo de proposiciones puede ser mucho más largo y complicado de lo que puede parecer en un primer momento. Por ejemplo, para hacer una demostración formal de esta proposición, en realidad lo primero que tendríamos que identificar es que acá vamos a estar hablando de un número, es decir, x sería el número, sería el elemento del universo del discurso, particularmente en este caso sería un número entero. O simplemente podría ser un número si identificamos que el universo del discurso son el conjunto de los números enteros. Luego estamos hablando del concepto de número par, entonces podríamos tener un predicado que se llame P de x. X es un número par. Entonces, utilizando toda esta información, podríamos modelar. Otra cosa muy interesante de notar es que, fíjense que dice simplemente el cuadrado de un entero par es un número par. Pero ahí está implícito que, como no hacemos ninguna referencia a ningún número en particular, ese
entero par del que estamos hablando podría ser absolutamente cualquiera. Entonces, en realidad, si bien no se dice explícitamente, esta es una proposición que está cuantificada universalmente. Entonces la podríamos expresar como para todo x, donde x puede ser cualquier número entero, si se cumple que x es par, porque habíamos definido el predicado p como la propiedad de ser par, entonces también se cumple que es par x cuadrado. Entonces este sería el primer paso para hacer una demostración formal. Colocamos nuestra proposición original como un predicado. Luego, ¿se acuerdan que uno de los primeros pasos que uno hacía para hacer la demostración de esto era hacer lo que se llamaba la especificación universal? Es decir, uno decía que A era un elemento cualquiera, entonces lo primero que hacíamos era hacer lo que se llamaba la especificación universal, en este caso particular, de la hipótesis. Bueno, y luego seguirían una serie de reglas hasta llegar en el último paso a probar lo que queríamos, que es para todo x, p de x implica p de x cuadrado, para lo cual en un paso inmediatamente anterior tenemos que haber llegado a que p de a, entonces p de a cuadrado y pasamos de este paso a este con la regla de generalización universal. Ahora, si bien no parece hacer todo esto, una demostración estrictamente formal sería muy largo, probablemente para una proposición de este estilo llevaría alrededor de entre 20 y 30 pasos. Si quieren ver un ejemplo de esto, por ejemplo, hay proposiciones muy parecidas a esta, probadas de modo completamente formal en el libro de Judith Gerstein, en la parte que habla de lógica y predicados. Bueno, como se les digo, como probar de manera estrictamente formal una proposición como esta podría ser muy largo y tedioso, es por eso que en realidad en la práctica la mayor parte de las veces se utilizan lo que se llaman demostraciones informales. Las demostraciones informales utilizan todos los elementos de la lógica previamente vistos, pero en un lenguaje muy similar al castellano que utilizamos regularmente. Entonces, ¿cómo uno hace una demostración informal? Bueno, para hacer una demostración informal, primero que nada hay que tener en cuenta cuál es la teoría o sistema matemático en el que está trabajando. Entonces, ¿qué es una teoría o sistema matemático? En una teoría o sistema matemático, uno en realidad no puede comenzar siempre desde cero, siempre desde la base, es decir, en este caso tomar un número e ir inventando todas las propiedades que uno necesite en el camino, sería muy largo. Entonces, en un sistema matemático, además, también se puede demostrar, que es lo que hizo Gödel, que hay ciertas cosas que dentro del sistema no se pueden demostrar. Entonces, para ello uno siempre tiene que tomar algunas propiedades que las va a asumir como verdaderas, pero que no se pueden demostrar dentro del sistema, y son lo que se llaman axiomas. Estos axiomas lo que hacen es utilizar lo que se llaman conceptos primitivos. Los conceptos primitivos lo podemos expresar diciendo, serían conceptos que todos entendemos que son, pero que no pueden definirse dentro del propio sistema, porque o sería muy complicado, o sería algo muy difícil desde el punto de vista formal, o quizás hasta incluso aseguraría lo que se llama definiciones circulares, donde yo defino el concepto A en función de B o el concepto B en función de A. Ejemplos de conceptos primitivos muy conocidos son, por ejemplo, en lo que es geometría,
El concepto de punto es un concepto primitivo. Todo el mundo entiende lo que se trata de un punto, pero es algo muy difícil de definir. O en la teoría de conjuntos, un concepto primitivo es el concepto de elemento, el concepto de pertenencia. Si todo el mundo entiende lo que es un elemento de un conjunto, pero en sí el concepto de elemento es difícil de definir, si bien todo el mundo entiende de qué se trata. Entonces, en general, los axiomas tratan con conceptos primitivos. Además de axiomas y conceptos primitivos, sí solemos tener definiciones. Estos sí son conceptos de la teoría que se pueden definir generalmente en función de los axiomas, de los conceptos primitivos. Es decir, por ejemplo, un ejemplo de definición sería cuando definimos que un número par era esto. Y luego, en base a estas cosas, lo que se hacen es probar proposiciones. Que básicamente casi todo lo que trabajamos en un sistema matemático son proposiciones, como ser esta que está aquí. Ahora, no todas las proposiciones tienen la misma importancia. En un sistema matemático, las proposiciones más importantes con respecto a la teoría que estamos tratando reciben el nombre de teorema, pero no es ni más ni menos que una proposición matemática. También tenemos algunos que son un poco menos importantes que los teoremas, pero que sirven para probar los teoremas, reciben el nombre de lema. Y otro tipo de proposiciones que solemos encontrar son los que se llaman los corolarios. Los corolarios son consecuencias muy directas de los teoremas. Y luego existen otro tipo de proposiciones, pero que en realidad no se pueden probar, pero que se suponen ciertas y que muchas veces son tan o más importantes que los teoremas, que son los que se llaman las conjeturas. Por ejemplo, durante mucho tiempo, el famoso teorema de Fermat fue una conjetura, porque no se podía probar, pero tampoco se encontraba un contraejemplo que estableciese que es falso, hasta que finalmente Andrew Wiles lo probó en los años 90, es decir, me refiero a la década de 1990. Pero en definitiva, todos estos son ejemplos de proposiciones. La gran mayoría de las veces, las proposiciones como las que vamos a tratar en un sistema matemático involucran la cuantificación universal de una proposición que sea una implicación. ¿Sí? Es decir, la gran mayoría de las veces, las proposiciones que uno trata, los teoremas que uno trata, son de la forma para todo x, p de x entonces, q de x. En algunos casos menos comunes, también existe las cuantificaciones existenciales. Para todo esto existe un x tal que cumple la propiedad R de x, por ejemplo. Pero la gran mayoría de las veces son todas las proposiciones matemáticas que vamos a tratar, los teoremas, son cuantificaciones universales de implicaciones. ¿Qué es una demostración matemática entonces? Es en realidad un razonamiento que prueba, una demostración, es un razonamiento que establece la veracidad de una proposición matemática dentro de un sistema matemático. ¿Sí? Bueno, ahora, una vez que hemos hecho eso, vamos a hablar en general, cómo en general se realiza. Supongamos que tenemos un teorema, como mencionamos, de la forma para todo x, p de x implica q de x. Entonces, ¿cómo se prueba? ¿Cuál es el método general de prueba de un teorema? Método general de prueba de un teorema o de una proposición. En general lo que se hace es, primero, se hace la especificación universal de la proposición dada. Luego, se utilizan
se utilizan axiomas, conceptos primitivos, definiciones y otras proposiciones previamente probadas para establecer la verdad de UDA, que sería la conclusión que queremos probar a partir de asumir la verdad de PDA. En este caso sería lo que nosotros llamamos usualmente una hipótesis. Luego que hicimos eso, que sabemos que a partir de establecer la verdad de PDA obtenemos QDA, es decir, una vez que sabemos que PDA, entonces QDA es verdadera para un elemento A genérico, entonces por generalización podemos decir que para todo X de nuestro universo del discurso, P de X entonces Q de X, y de esa manera uno prueba el teorema. Ahora ustedes podrían decir, nunca hicimos eso en nuestra demostración de ejemplo. En realidad sí, porque como ya les dije, en realidad uno específicamente no lo suele escribir en forma de predicado, pero cuando uno dice sea X que pertenece a los enteros, es decir, que está diciendo un elemento X cualquiera, lo que está haciendo es el primer paso recién mencionado, que es aplicar la especificación universal para proceder a demostrar nuestro teorema. Luego aquí en esta parte utilizamos definiciones, en este caso nuestro sistema sería el conjunto de los números enteros, utilizamos la definición de número par, utilizamos las propiedades de la potencia, las definiciones de las operaciones para hacer las cuentas, y por último llegamos a la conclusión que era verdadero lo que queríamos probar, es decir, que x al cuadrado es un número par, lo que sería la versión informal de hacer la generalización universal, que es el último paso establecido en el esquema general, ¿sí? Esto en realidad es específicamente si la proposición es de la forma que es una implicación, pero en realidad se puede aplicar para cualquier tipo de proposición. Ahora, en general, ¿cuáles son los principales métodos para probar proposiciones de la forma para todo X, P de X implica Q de X? Existen dos grandes métodos de prueba, los que se llaman las pruebas directas, que son aquellas en donde, asumiendo que P es verdadera y utilizando definiciones, axiomas, proposiciones y teoremas previos como ya hablamos, se llega a que Q es verdadera. Es decir, se prueba de manera directa P entonces Q partiendo de P y utilizando reglas en el medio para llegar a Q. ¿Qué son esas cosas que se utilizan en el medio? Y básicamente definiciones, propiedades ya probadas, y todas esas, por más que nunca se dice explícitamente, están conectadas por las reglas de inferencia ya vistas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando uno sabe como probamos recién, si un número entero es par, su cuadrado es par. Luego uno sabe que el número 4 es un número par.
par. Entonces, por lo tanto, puede concluir que el 16, que es el cuadrado de 4, es un número par. Entonces, usamos ahí escondido en todo eso el famoso modus ponens, ¿sí? En general, uno, para no hacer tediosa y demasiado larga la prueba, no dice cuándo aplica la sustitución, cuándo aplica el modus ponens, cuándo aplica el silogismo hipotético, el silogismo disyuntivo o el que ustedes quieran. Todas esas cosas generalmente están implícitas en la forma de la demostración, pero por más que uno directamente no las diga, en el fondo de una demostración se están usando. Y todas las que no son pruebas directas se llaman pruebas indirectas. Dentro de estas pruebas indirectas, es decir, son todas aquellas donde no parten de P o donde no se llega a Q, son ejemplos de pruebas indirectas. Entre las más comunes tenemos, por ejemplo, las pruebas por absurdo. A su vez, estas tienen dos grandes grupos: las que son por contradicción, es decir, las pruebas por absurdo son aquellas que asumen que la negación de la conclusión es verdadera, y tenemos como grandes grupos la contradicción y la contrarrecíproca, ¿sí? Que ambos asumen la negación de la conclusión. En el primer caso, para probar que asumir la hipótesis verdadera y la negación de la conclusión conducen a una contradicción, y la segunda en realidad parte de la negación de la conclusión y en forma directa prueba la negación de la hipótesis. Esto se basa en un caso en utilizar la ley de reducción al absurdo, que ya hemos explicado en algún video, y en el otro caso que la contrarrecíproca, que es esta que está acá, es lógicamente equivalente a la proposición original. Eso ya lo hemos hecho con las tablas al principio de la materia. Y otros ejemplos de pruebas indirectas son los que se llaman pruebas vacías. Las pruebas vacías son aquellas en las que se utiliza el hecho de que la hipótesis P siempre es falsa, es decir, P es falsa, nunca se cumple. Y entonces, ¿cómo me sirve eso? Porque si P es falsa, ya hemos visto que una implicación, siempre que el antecedente sea falso, 0 implica 1 o 0 implica 0, son siempre verdaderas. Y otro ejemplo de prueba indirecta son las pruebas triviales, que son aquellas en las cuales Q se puede probar que es verdadera directamente. Es decir, en nuestro caso, en realidad, la P no es necesaria y nuestro teorema se podría haber expresado directamente que para todo X, Q de X es verdadera. Y también tenemos el segundo tipo más común de teorema que nos podemos chocar, es cuando no son una implicación, son cuando para todo X queremos probar P de X bicondicional Q de X, que son las famosas pruebas donde aparece la palabra sí, solo sí, o cuándo y solo cuándo. En realidad de existir un método específico para este tipo de pruebas, lo que se basa es, primero, en que el bicondicional se puede expresar como P entonces Q y Q entonces P, y luego utilizando que el cuantificador universal es distributivo contra el I, entonces en realidad uno prueba que para todo X, P de X implica Q de X, y para todo X, Q de X implica P de X. Es decir, esto se suele poner en forma resumida, que si yo tengo que probar que es sí, solo sí Q, esto equivale a probar que P implica lógicamente Q y Q implica lógicamente P. Entonces, en realidad, cuando uno tiene que probar
un sí y solo sí en realidad utiliza dos de los métodos de prueba anteriores mencionados para teoremas de la forma P entonces Q. Existen algunas estrategias de prueba que se pueden utilizar en algunos casos particulares, dependiendo cuál sea la forma que toman P o Q en la forma general del teorema para todo X, P de X, entonces Q de X. Existen algunas estrategias especiales que vamos a ver algunos ejemplos luego en la práctica, algunas estrategias especiales que se pueden utilizar para probar este tipo de teorema. La primera de ellas es lo que se llama la prueba por casos. La prueba por casos se produce cuando P de X es equivalente a P1 de X o P2 de X o Pn de X. Es decir, cuando el antecedente se puede dividir en una serie de casos. Entonces lo que se hace es probar que P implica Q es lógicamente equivalente a probar que P1 implica Q y P2 implica Q y en general Pn implica Q. Entonces, esto se basa en una regla que vimos en nuestra tabla de equivalencias lógicas, que es esta de acá. Cuando yo tengo que el antecedente es una disyunción, puedo probar que cada una de las componentes del antecedente implican la misma conclusión que yo tengo que probar. O sea, eso está basado en esa regla. Un caso particular de la prueba por casos es lo que se llama la prueba exhaustiva. En la prueba exhaustiva es exactamente lo mismo que la prueba por casos, pero donde P1, P2, Pn cubren absolutamente todos los casos posibles y no tienen nada en común. Es decir, por ejemplo, un caso de prueba por casos es si yo quiero probar algo en los enteros, lo puedo probar que se cumple para los pares y para los impares, porque la unión de los pares más los impares me da todos los enteros. Un ejemplo de prueba exhaustiva sería si yo quiero probar que algo se cumple para los enteros, para los naturales menores o iguales a 4. Los naturales menores o iguales a 4 son solamente 4, son n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 y n igual a 4. Entonces uno prueba que la propiedad se cumple para 1, se cumple para 2, se cumple para 3, se cumple para 4, es decir, P1, P2, P3, P4, pero a su vez, como en este caso, los naturales menores o iguales a 4, 1, 2, 3 y 4 son todo el universo posible, ese caso particular de prueba por casos se llama prueba exhaustiva, porque uno agota todos los casos posibles del universo del discurso. Y otro tipo de prueba muy común que nos vamos a encontrar a lo largo de la materia son los que se llaman las pruebas de existencia. Las pruebas de existencia son cuando Q de X es de la forma existe X tal que R de X, es decir, que existe un elemento que cumple tal cosa. Con lo cual nuestro teorema en este caso tomaría la forma P de X implica, es decir, una determinada hipótesis, que existe un elemento que cumple una determinada propiedad. Vamos a hacer un ejemplo de estas pruebas de existencia. A su vez tienen dos grandes casos que son las que se llaman constructivas, o no constructivas, que son las más difíciles de ver.
A ver, vamos a ver un ejemplo de a qué me refiero con constructivas y no constructivas. Pruebas constructivas son las que muestran que existe el elemento y además en algún momento de la prueba identifico quién es. Pero también, como en realidad yo lo que tengo que probar es que existe un elemento, existe no necesariamente significa identificarlo. Entonces yo podría probar que algo se cumple sin decir específicamente quién es. Entonces, un ejemplo de prueba constructiva podría ser del siguiente teorema. Existen irracionales X e Y tales que X a la Y es racional. ¿Sí? Entonces, en este caso nuestro teorema lo que nos está diciendo es que existen dos números irracionales X e Y tales que el resultado de la operación de elevar uno al otro es racional. Es decir, en nuestro caso lo que queremos probar es algo de la forma: existe X vamos a hacerlo más clarito todavía, existe X que pertenece al conjunto de los irracionales y existe Y que pertenece al conjunto de los irracionales, tal que X elevado a la Y en realidad pertenece a Q. Eso es lo que queremos probar. Entonces, como tenemos que probar que existen estos dos elementos, es lo que se llama una prueba de existencia. ¿Sí? Es decir, esta sería la propiedad R que mencionábamos anteriormente. Entonces, supongamos lo siguiente. Ya es un hecho muy conocido en el ámbito de la matemática que raíz de 2, ¿sí?, es un número irracional. ¿Sí? Entonces, supongamos, vamos a decir, sea X igual a raíz de 2 en un principio igual a raíz de 2. ¿Sí? Ambos son raíz de 2. Entonces, ahora hacemos la cuenta: X elevado a la Y sería raíz de 2 elevado a la raíz de 2. ¿Ese número es racional o irracional? Bueno, en realidad no lo sabemos y en un principio no tenemos... podríamos intentar hacer la cuenta con la calculadora, pero ni siquiera nos interesa cuál es el resultado exacto. Porque acá se pueden producir dos casos: que raíz de 2 elevado a la raíz de 2 sea racional, o que no sea racional. ¿Sí? Si es racional, ya está, es en realidad lo que queríamos probar. Y si no es racional, lo que resulta es que raíz de 2 elevado a la raíz de 2 es irracional. ¿Sí? Es decir, pertenece a Y. Vamos a escribir bien esa letra, así se entiende. Entonces, si no es racional, es irracional, porque los números reales o son racionales o son irracionales. ¿Sí? En este caso pertenece a Y. Pero ahora estamos nuevamente en el caso en el que tenemos dos números irracionales. Ahora ya con ese día, si estamos en este caso, estaríamos en el caso que X igual a raíz de 2 es irracional y podemos tomar este otro número también que es irracional. Entonces vamos a hacer lo siguiente: sabemos que este podría ser nuestro X mencionado en el teorema porque acabamos de suponer que es irracional. Y por otro lado también ya conocemos otro número irracional que es el propio raíz de 2. Entonces, si hacemos la cuenta, X elevado a la Y sería X a la raíz de 2 todo elevado a la raíz de 2. Y eso es lo mismo por las propiedades de la potencia que raíz de 2. ¿Se acuerdan que potencia de potencia se multiplican? Y raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Y raíz de 2 elevado al cuadrado es 2, que es un número racional. ¿Sí? Entonces, en realidad, tenemos que, si arrancamos de suponer que existe el número irracional raíz de 2, que si yo hago raíz de 2 a la raíz de 2, va a tener un cierto resultado.
ese resultado tiene dos chances: o es racional, con lo cual nuestro teorema ya estaría probado, o no es racional, que sería irracional. Pero si es irracional, ahora ya conozco dos números irracionales: raíz de 2 a la raíz de 2 y el raíz de 2 que ya sabía por motivos anteriores que era irracional. Entonces cuando vuelvo a hacer mi cuenta x a la y, toda la cuenta termina quedando racional. Entonces, ¿qué ocurre? En realidad, si mi cuenta original, que la podría chequear con la calculadora, es racional, en realidad ya probé mi teorema, porque como me dice existe, con solamente encontrar uno que la cumple, ya está. Y se acabó mi teorema. Y si este caso no hubiese sido, tengo que seguir por esta rama, pero donde llego a la conclusión de que si este era irracional, si era racional, el teorema ya está probado, y si era irracional, toda esta cuenta es racional. Entonces uno lo que llega a la conclusión es que en cualquiera de los casos puede encontrar en algunos de estos dos caminos una rama donde el resultado es racional. ¿Cuál es la correcta? En realidad no lo sabemos. Si uno hace esto con la calculadora, le va a dar un resultado y tendrá que encontrar una manera de probar si es racional o no. Pero en realidad, para lo que es el teorema, no, ni siquiera es necesario. Porque no me pide que identifique cuál es el racional, sino que solamente que existen. Entonces, si este es racional, ya está, y si no, el racional es este. No sé cuál de los dos es el correcto, pero al menos uno de los dos va a ser racional. Bueno, entonces ese sería un ejemplo. Este tipo de prueba, el de la prueba de existencia no constructiva, es el más difícil, sobre todo de comprender desde el punto de vista de la lógica, pero se puede probar sin llegar a identificar cuál es el elemento que cumple la propiedad. Y otras pruebas muy conocidas que vamos a ver durante la materia son las que se llaman las pruebas de existencia y unicidad. Las pruebas de existencia y unicidad, como se imaginarán, están relacionadas con las anteriores. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora Q, además de tomar la forma, vamos a hacer para que se me esté bien, existe un cuantificador relacionado a la existencial, que es el existencial con un signo de admiración atrás. Cuando ustedes pues colocan existe con un signo de admiración, les están diciendo que existe, y ahora este símbolo significa solamente uno. Entonces cuando les dicen existe con signo de admiración un X que cumple esto, le están diciendo que hay un X que cumple esto, y es el único en el universo del discurso que lo cumple. Entonces, en ese caso, uno generalmente, para hacer la prueba de existencia y unicidad, tiene que hacer dos cosas. Primero, la prueba de existencia, como charlamos hace un rato, ya sea constructiva o no constructiva, como primer paso, y luego, como segundo paso, tiene que probar que además es único. Luego, en la práctica, en el próximo video, vamos a hacer un ejemplo de cómo se hace eso. Bueno, entonces, este video lo que charlamos fue en general sobre demostraciones informales, que son las que vamos a usar en todo el resto de la materia, pero cómo en realidad en el fondo, escondida dentro de ellas, están metidas las demostraciones formales y las reglas formales de inferencia que utilizamos anteriormente, y cómo esas reglas nos van a acompañar directa o indirectamente durante toda la materia en las demostraciones informales. Como una única cosa, quiero mencionar que existen otros tipos de demostraciones conocidas. Una muy importante que se llama inducción, a la cual le vamos a dedicar más adelante una unidad entera. Existen otros tipos de pruebas que se llaman pruebas combinatorias, que estas no las vamos a ver en la materia. Existen otros tipos de pruebas que se llaman pruebas por diagonalización, como la diagonalización de Cantor, que se utilizan para probar cosas sobre conjuntos infinitos, que tampoco las vamos a ver en la materia, pero estas serían las estrategias más comunes, que mezcladas con lo que ya mencionamos anteriormente de directa o indirecta, se utilizan para probar teoremas en matemáticas.